Hola, amiguitos lindos de mi corazón. Hoy le tengo una historia maravillosa que le va a dejar un mensaje hermoso para que lo aprovechen en su vida. Hoy les voy a hablar de un escritor estadounidense que escribió el libro Piensa y hazte rico, que se llama Napoleon Hill. Este escritor fue muy influyente en los años 1937, se murió en 1970 con 87 años en Estados Unidos y escribió muchos libros, asesoró varios presidentes, entre ellos Roosevelt, y estudió leyes y era escritor famosísimo internacionalmente. Él escribió este libro que es el número 9 en todo el mundo, que es uno de los más leídos, ¿no? Inclusive Bob Proctor, que es un mentor muy conocido y muy exitoso, que desgraciadamente se murió el año pasado. Entonces, él se leyó por 60 años el mismo libro, día tras día, página por página, y se lo volví a leer. Aparte de eso, se leyó otros 3.000 libros, pero este era su favorito. Y dice que cada vez que se lo leía, se daba cuenta que había algo nuevo, que no había sentido, no había escuchado nunca. Y se lo leía y dice, pero si esto no me lo he leído, y se lo había leído ya varias veces. Bueno, a mí me pasó lo mismo, yo me lo he leído 3 veces, ¿verdad? Bueno, me falta mucho todavía, tengo que leer varias veces más. Entonces, la historia es que él tuvo 2 hijos, de los cuales uno, el más pequeño, le nació sordomudo o le nació sin aparato auditivo, sin oídos, y él no lo aceptó. El médico le dijo a su hijo no va a poder escuchar nunca porque no tiene aparato auditivo en absoluto, no está conectado con el cerebro, no tiene nada, ni tiene orejas, y desgraciadamente nunca va a poder escuchar. Él no lo aceptó. Él pensó todo lo contrario. Él pensó, yo voy a lograr que mi hijo escuche teniendo un deseo ardiente, teniendo mezclado con fe. Eso mezclado produjo un buen resultado. Su hijo pudo escuchar. Entonces, ¿qué pasó? Desde chiquito él le implantó en su cerebro, porque él se ponía con sus labios cerquita del el hueso mastoideo, y él se daba cuenta que el niñito algo podía percibir. Una vez compró un gramófono de esos tocadiscos que se usaba en esa época, y él se daba cuenta que el niño escuchaba. Habían canciones que le gustaban más que otras y se apropió del gramófono, lo agarró para él y le encantaba escuchar esos discos. Eran en el cerebro, por los huesos, algo sentía, no es que escuchaba perfectamente ni nada. Él probó muchos aparatos acústicos que le mandaban las compañías para ver, porque él averiguaba, llamaba, hacía varias diligencias, las cuales después de un tiempo encontró un buen resultado, pero primero probó muchos. Él, desde que su niño tenía 2 años y que supuestamente tendría que empezar a hablar, de 1 año, 2 años, él se dio cuenta de que él percibía algunos sonidos, y entonces tuvo más esperanza todavía de que el niño hubiera podido escuchar en algún momento de su vida. Entonces, el niño iba creciendo, iba escuchando esas canciones que le ponían el tocadisco, y se dio cuenta de que una vez sonó el teléfono y pudo escuchar la voz de su madre muy remotamente. Entonces, ¿qué pasó? Este niño él le implantó al niño que eso que él tenía, que no era algo negativo,
que era algo muy, muy positivo, que él iba a lograr todo lo que él quería en su vida, que él iba a poder escuchar, que él iba a poder hablar y iba a tener un suceso en la vida, como su padre. La mamá no estaba que creía mucho en eso, pero el papá sí. Y entonces dijo, mi hijo va a ser un gran empresario. Bueno, y empezó a implantarle en su cerebro pensamientos positivos de éxito, que eso que él tenía había sido una gran cosa para él poder alcanzar mucho más que su hermano, que el otro, el vecino, que eran normales. Entonces se dieron cuenta que a medida que el niño iba creciendo, que él era bastante independiente. Y el niñito un día se escapó de la casa, se hizo prestar 6 centavos, se compró los periódicos, los revendió y tal, y se ganó 42 centavos. Entonces llegó a la casa, su mamá preocupada, lo vio durmiendo con ese dinero en el puño. Cuando lo abrieron, vieron que tenía 42 centavos, la mamá se puso a llorar y el papá se puso a reír. ¿Por qué se puso a reír? Porque él sabía que lo que le estaba enseñando al niño estaba funcionando. Y dice, si él es así desde chiquito, ¿cómo va a ser de grande? Entonces, ¿qué pasó? Este niño, a medida que iba creciendo, se daba cuenta que ya podía escuchar algo de sonido y lo escribieron en el colegio, en un colegio normal. Y la mamá fue y le pidió a la maestra que por favor lo traten bien porque el niñito era especial, no tenía oídos, pero que él no iba a ir a una escuela especial, sino él era inteligente y iba a estudiar en un colegio normal. Y aceptaron. Al principio no querían mucho, pero aceptaron. Y entonces el niñito se hizo toda su primaria, su secundaria, fue a la universidad, se graduó y en eso le mandaron un aparato que una empresa había descubierto que podría ayudarlo. Y como él ya hizo varios intentos de probar otros aparatos, nunca le habían funcionado, pero este sí. Entonces se lo puso y pudo escuchar a su mamá, sus compañeros de clase, la música, los gritos del colegio, todo. Entonces, no perfectamente, pero los sonidos los escuchaba. Entonces su papá se alegró muchísimo y le dijo, wow, viste que sí lo pudiste lograr, viste que eso es una semilla para un gran beneficio en tu vida. Vas a ser una gran persona, vas a poder ayudar a los demás y vas a poder ser un gran empresario. Y eso, por supuesto, ayuda a un niño, adolescente o un adulto también a que pueda lograr lo que quiera en la vida. ¿Qué pasó? Este niño le escribió, este muchacho ya de 20 años, 25 años, le escribió a la persona que le mandó ese aparato, una empresa de Nueva York, y le hizo una carta agradeciéndole, diciéndole que había sido muy efectivo, que él lograba escuchar mucho más que antes, a pesar de no tener orejas, de no tener aparato auditivo, de no estar conectado, ni siquiera tenía las entradas al cerebro que tiene el aparato auditivo, nada de nada. Entonces, ¿qué pasó? Esta empresa les gustó mucho la carta que le envió este muchacho y lo invitaron a que fuera a visitar su empresa en Nueva York. Y él muy contento aceptó, fue y de repente cuando estuvo en la fábrica y vio todos los aparatos que hacían y tuvo una iluminación de toda la gente que él podría ayudar con este aparato y con estas técnicas y con el pensamiento positivo. Y entonces dijo, yo voy a ayudar a millones de personas a que puedan escuchar bien, que puedan hablar y que puedan integrarse en la sociedad. Y así lo hizo. Entonces el presidente quedó tan emocionado del presidente de esa compañía que le dio un trabajo y le dio un buen
una buena posición en su empresa y hizo lo que él dijo. Ayudó a miles y miles de personas a poder escuchar, a poder ser más felices porque lograban con el pensamiento positivo y con el aparato a escuchar, hablar y hacer integrarse perfectamente en la sociedad. Entonces, ¿qué pasó? El hecho es que ayudando a más personas, él logró ser socio de esa fábrica de aparatos auditivos, que era una fábrica millonaria ya. Entonces, él era socio de esa fábrica millonaria, logró lo que el padre le implantó desde chiquito, que es ser una persona con un poder inmenso, ser una persona muy influyente y ayudar a los demás. Porque cuando tú ayudas a los demás, te estás ayudando a ti mismo. Entonces, deseo ardiente, fe y ayudando a los demás, tú logras lo que tú quieras en la vida. Ese es el mensaje. Que cuando uno se propone algo de corazón, sea cualquier cosa que parezca imposible, lo vas a lograr. Lo vas a lograr si enseñas a tus hijos, a las personas que estén a tu alrededor, a quien sea, lo que quieras. Salud, dinero, amor y todo lo demás. Entonces, esta es la historia que yo les tengo. Léanse el libro de Napoleon Hill, Piensa y hazte rico, y van a ver cómo les va a cambiar la vida. Léanselos varias veces. Yo creo que también tienen un audiolibro en YouTube que es gratis y les va a encantar. Ayuden a los demás y se ayudarán a ustedes mismos. Ese es mi mensaje de hoy, que pueden lograr lo que ustedes quieran con su mente. Y recuerden que tú no eres lo que dices que eres, sino lo que haces. ¿Ok? Chao.